La mano que se mueve. La morgue era un lugar oscuro y frío, incluso para mí, que llevaba años trabajando allí. Mi turno comenzaba a la medianoche, cuando el edificio estaba vacío, a excepción de los cuerpos que reposaban en las cámaras frías. Aquella noche, como muchas otras, el ambiente parecía más denso de lo habitual, algo en el aire me hacía sentir incómodo, pero pensé que era solo el cansancio acumulado de la semana. Me asignaron una tarea rutinaria, preparar un cuerpo para la autopsia. El cadáver había sido entregado por un accidente de tráfico. Era un hombre joven, de unos 30 años, con el rostro pálido y los ojos cerrados. Todo parecía normal, demasiado normal, o al menos eso pensaba yo en ese momento. La morgue tenía un aire siniestro, pero yo ya estaba acostumbrado. Después de tanto tiempo, la muerte deja de ser tan aterradora y se convierte en un trabajo más, una rutina. Comencé a preparar el cadáver, y mientras lo hacía, sentí una extraña sensación, como si alguien estuviera observando. Miré hacia la puerta, pero estaba cerrada. Intenté apartar ese pensamiento, pero algo en el ambiente no me dejaba tranquilo. Fue entonces cuando noté algo extraño, la mano del cadáver, que había estado perfectamente estirada sobre el lienzo, se movió. Un leve movimiento, como si alguien hubiera acariciado su muñeca con un dedo. Pensé que estaba viendo cosas. El cansancio, la oscuridad, todo eso debía haberme jugado una mala pasada. Me acerqué al cuerpo y lo examiné más de cerca. La mano parecía estar ligeramente doblada, como si la rigidez de la muerte hubiera comenzado a desvanecerse. Esto no era normal. Los cadáveres no se mueven de esa forma, especialmente después de haber estado en la morgue tanto tiempo. De hecho, los cuerpos tienden a mantenerse rígidos por días. Aún así, traté de calmarme y me dije a mí mismo que debía ser una ilusión. Quizás el frío o algún cambio en la temperatura de la morgue estaba provocando ese movimiento. Al fin y al cabo, soy un profesional, había visto cosas peores, o al menos pensaba que las había visto. Seguí con mi trabajo, pero no pude dejar de sentir una creciente incomodidad. Cada vez que miraba la mano, sentía que se movía un poco más. No era un movimiento claro, como si alguien estuviera levantando la mano. Era más como un temblor sutil, como si el cuerpo estuviera tratando de despertar. Mi respiración se aceleró. ¿Qué estaba pasando? Me dije que debía estar al borde de un colapso por el cansancio, que estaba imaginando cosas. Pero la sensación no desaparecía. Entonces, algo realmente extraño sucedió. La mano dejó de moverse, pero el dedo meñique comenzó a retorcerse, como si tuviera vida propia. De repente, no pude más. El terror se apoderó de mí. Salí corriendo de la habitación y me encerré en la oficina. Tomé un par de respiraciones profundas, tratando de calmar mi mente, pero mi cuerpo temblaba. No era solo miedo, era un miedo visceral, algo que nunca había experimentado. Decidí que debía volver a revisar al cadáver. Sabía que debía haber una explicación lógica. ¿Acaso había algún tipo de actividad eléctrica en la morgue que pudiera afectar los músculos del cadáver? Respire hondo y regrese al cuarto, con las manos sudorosas. La morgue estaba en completo silencio, solo el sonido de mis propios pasos quebraba la quietud de la noche. Cuando volví al cuerpo, me di cuenta de que algo había cambiado. La mano ya no estaba sobre el lienzo, sino que se había movido un par de centímetros hacia un lado, como si hubiera sido empujada por algo invisible. Era como si el cuerpo estuviera reaccionando a algo que yo no podía ver. Mi mente comenzó a procesar lo que estaba pasando, y una idea espantosa se instaló en mi cabeza: tal vez el cuerpo no estaba muerto, o al menos no lo estaba completamente. Decidí que debía salir de allí, llamar a otro forense para que verificara todo. Pero en el momento en que intenté dar un paso atrás, una fuerza invisible me detuvo. Sentí una presión en mi pecho, como si una mano fría me estuviera sujetando. Miré hacia abajo y, por un segundo, creí ver la mano del cadáver moverse hacia mí. En ese instante, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo.
La sensación era tan intensa que casi caí al suelo. Todo mi ser me gritaba que tenía que irme, pero mis piernas no respondían. Finalmente, logré dar un paso atrás, temblando y corriendo hacia la salida. Mientras atravesaba el pasillo de la morgue, escuché un ruido detrás de mí, como si algo estuviera arrastrándose. El sonido provenía del cuarto donde había dejado al cadáver. Me detuve en seco, incapaz de moverme, mientras el aire a mi alrededor se volvía cada vez más pesado. El miedo se apoderó de mi cuerpo, y me sentí como si estuviera atrapado en una pesadilla interminable. De repente, el teléfono de la oficina sonó, rompiendo el silencio mortal. Al principio, no me atreví a contestar, pero finalmente lo hice. La voz al otro lado de la línea era casi inaudible, pero lo suficiente para que entendiera lo que decía: vuelve, él te está esperando. El teléfono se cortó abruptamente, dejándome en total desconcierto. ¿Quién había llamado? ¿Era una broma de algún compañero? Desesperado, regresó a la habitación del cadáver. Esta vez, no era solo la mano lo que se movía. El cuerpo entero estaba temblando, como si estuviera recibiendo una corriente eléctrica interna. El miedo me invadió por completo, pero lo peor estaba por llegar. Cuando me acerqué al cuerpo, los ojos del cadáver se abrieron lentamente, como si de repente estuviera cobrando vida. Miré fijamente esos ojos vacíos y fríos, y en ese momento supe que no estaba solo. Lo siguiente que recuerdo es haber despertado en el suelo, con el rostro empapado en sudor frío, la morgue vacía y en silencio. No estaba seguro de lo que había sucedido, si había sido una pesadilla o si realmente lo había vivido. Pero lo que sí sabía es que, desde esa noche, cada vez que entraba en la morgue, sentía la presencia de algo que no estaba muerto. Algo que me estaba observando, esperando. Nunca supe qué sucedió con aquel cadáver. Nunca me atreví a preguntar. Y desde esa noche, cada vez que me enfrento a un nuevo cuerpo en la morgue, siento un escalofrío recorriéndome, como si esa mano que se mueve siguiera esperándome. 2. El eco de la muerte. Era una noche como cualquier otra, o al menos eso pensaba yo en ese momento. La morgue estaba en silencio absoluto, como siempre lo estaba a esas horas, con sus frías cámaras y sus luces tenues. Mi turno había comenzado a las 10 de la noche, y ya había pasado una hora revisando los archivos y realizando las inspecciones rutinarias. Estaba acostumbrado a estar solo. La morgue tiene una calma incómoda que pocos entienden, un silencio que te llena de una sensación extraña, como si todo estuviera esperando algo, pero nunca te dice qué. El reloj en la pared marcaba las 11:15 de la noche y el aire olía a desinfectante y metal frío. Me acerqué a la cámara frigorífica donde guardábamos los cuerpos más recientes, revisando la lista de fallecidos del día. Estaba solo en esa parte del edificio. Los demás empleados estaban fuera, haciendo trámites, descansando o terminando sus turnos. En la penumbra, el sonido de mis pasos resonaba en el pasillo vacío. De repente, un susurro. Al principio pensé que era el sonido del aire acondicionado, pero luego lo escuché de nuevo, más claro, más cercano. Como un murmullo apagado, que parecía venir de las cámaras frías. Mi corazón dio un brinco, pero trata de calmarme. Solo es el estrés, pensé. Sin embargo, algo en el fondo de mi mente me decía que no era normal. Caminé hacia la cámara de cadáveres más cercana. La puerta estaba ligeramente abierta, como si alguien la hubiera dejado sin asegurar. No solía ser así. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, pero lo ignoré, pensando que quizás alguien había entrado apresuradamente en mi ausencia. Al abrir la puerta, el aire frío me envolvió de inmediato. No me encontré con la cámara vacía. A veces los cuerpos se trasladaban sin previo aviso, o tal vez alguien había hecho un traslado mientras yo no estaba mirando. Pero entonces, el susurro se hizo más fuerte. Era casi como una voz que intentaba decir algo, pero las palabras eran ininteligibles. Miré a mi alrededor, sintiendo que la oscuridad me aplastaba.
Decidí inspeccionar las demás cámaras, buscando una explicación lógica. Pero cada vez que abría una puerta, no había nada más que silencio y cuerpos alineados en sus camillas, esperando ser examinados. Nada fuera de lo común. Nada que explique esa sensación inquietante que me perseguía. Me dirigió a la cámara más lejana, que estaba junto al fondo. Mientras caminaba, una sensación creciente de incomodidad se apoderó de mí. Algo no estaba bien, pero no podía identificar qué era. Era como si algo me estuviera observando, pero al mirar a mi alrededor, solo veía las paredes frías y vacías. Cuando llegué frente a la cámara, el susurro se detuvo de golpe, dejando un silencio mortal a su paso. Tome una respiración profunda y trate de mantener la calma. Abra la puerta lentamente. El interior estaba oscuro y al principio no pude ver nada más allá de las sombras. Pero algo me hizo detenerme. Un ruido. Un sonido leve, como un leve golpe. Algo moviéndose. Miré más de cerca. Un cuerpo que estaba completamente cubierto por la sábana se movió ligeramente. No era mucho, apenas un temblor. Pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, pero el miedo ya se estaba instalando en mi pecho. Me acerqué para confirmar si realmente estaba viendo lo que creía. Al dar un paso más cerca, escuché un susurro nuevamente, esta vez mucho más claro, como si viniera directamente del cadáver. Las palabras, que no lograba entender, se arrastraban en el aire, como si intentaran escapar de los labios del muerto. Una sensación gélida recorrió mi cuerpo entero, y de repente, la sábana que cubría al cadáver se levantó, como si fuera arrastrada por una mano invisible. Me paralicé. No podía moverme. Estaba completamente congelado. El cuerpo comenzó a moverse lentamente, sus dedos se estiraban hacia afuera, mientras la cabeza giraba lentamente hacia mí. Y cuando finalmente vi sus ojos, me sentí como si estuviera mirando al abismo. Estaban abiertos, pero vacíos, como si la muerte los hubiera dejado allí solo para atormentarme. Y entonces escuché la voz. «Ayúdame», susurró, pero no fue una voz humana. Fue un murmullo gutural, distorsionado, como si viniera de las entrañas mismas de la muerte. No sabía qué hacer. El terror se apoderó de mi ser. No podía apartar la mirada de esos ojos vacíos, pero al mismo tiempo, no podía quedarme allí. Algo me dijo que debía irme, que no debía estar allí, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en ese momento, mirando cómo la figura muerta comenzaba a levantarse, sus movimientos eran torpes y extraños, como si fuera un cadáver reanimado. Luchando por escapar de la fría tumba que lo mantenía cautivo. De repente, el sonido del respirador en otra cámara se activó, fuerte y claro, como un grito en la oscuridad. Los ecos de los susurros aumentaron. El miedo me paralizó por completo. Aquel cadáver ya no estaba solo. De alguna forma, los otros cuerpos de la morgue parecían cobrar vida, o al menos lo hacían en mi mente. Podía sentir sus miradas, como si me estuvieran observando, juzgándome. Con el corazón a 1000 por hora, me lancé hacia la salida, casi tropiezando con mis propios pies. Cada segundo parecía eterno. Al llegar a la puerta, miré hacia atrás. La cámara estaba vacía. Todo había vuelto a la calma, pero sabía lo que había visto. Y el eco de esas voces seguía resonando en mi mente, como un recordatorio de que, en ese lugar, la muerte nunca se va realmente. Salí de la morgue esa noche, con las manos temblorosas y el alma llena de terror. La mañana siguiente, cuando regresé, todo parecía estar en su lugar, pero la sensación de que algo acechaba en las sombras nunca me dejó. Algo me decía que ese cadáver nunca había estado realmente muerto, y que las voces nunca habían sido mías. 3. Los ojos que siguen mirando. Era un turno nocturno más, el mismo ambiente helado y silencioso de siempre. Las luces fluorescentes parpadean de vez en cuando, dándole al lugar un aire aún más lúgubre. Me encontraba solo, como de costumbre.
A pesar de los rumores entre mis compañeros, yo siempre prefería los turnos nocturnos. Menos ruido, menos gente, menos complicaciones. Habíamos recibido varios cuerpos esa semana, pero uno en particular llamó mi atención. Era el de un hombre mayor, alrededor de 70 años, sin signos evidentes de violencia. Lo registramos como NN porque no llevaba identificación. Según el informe, lo encontraron en un callejón, muerto por causas naturales. No tenía familia, ni amigos que lo reclamaran. Un hombre completamente olvidado por el mundo. La primera vez que noté algo extraño fue cuando estaba anotando los detalles de su cuerpo en el registro. Sentí una incomodidad, una sensación de que alguien me observaba. Alcé la vista y me encontré con los ojos abiertos del cadáver. No era raro que algunos cuerpos llegaran así, a veces los músculos se relajan y los párpados no logran cerrarse completamente. Sin embargo, la intensidad de su mirada me perturbó. Eran ojos grandes, de un azul opaco, como si aún tuvieran algo que decir. Intenté ignorarlo y seguir con mi trabajo. Pero cada vez que levantaba la cabeza, esos ojos parecían haber cambiado de posición. Al principio pensé que era mi imaginación. Tal vez la fatiga me estaba jugando una mala pasada. Pero cuando volvió a fijarme en su rostro, algo dentro de mí se heló, sus pupilas parecían estar enfocadas directamente en mí. Respiré hondo y me obligué a calmarme. Es solo mi mente jugándome trucos, me dije. Pero la sensación de ser observado no desaparecía. Me levanté, rodeé la camilla y, con una mano temblorosa, intenté cerrar sus párpados. Se resistieron. No fue algo brusco, pero tuve que ejercer más presión de la normal para mantenerlos abajo. Coloqué una gasa húmeda sobre ellos, una técnica común para que no volvieran a abrirse. Regresé a mi escritorio, dispuesto a terminar el papeleo. Apenas había pasado un minuto cuando una sensación horrible se apoderó de mí. No sé cómo explicarlo, era como si el aire en la morgue se hubiera vuelto más denso, más pesado. Una opresión en el pecho, una advertencia silenciosa de que algo no estaba bien. Me giré lentamente hacia el cadáver. La gasa que había colocado sobre sus ojos ya no estaba. Y los ojos volvían a estar abiertos, clavados en mí con una intensidad aterradora. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Me acerqué con cautela, buscando la gasa en el suelo, tratando de convencerme de que simplemente se había deslizado. Pero entonces noté algo que me dejó sin aliento, la posición de su cabeza había cambiado. Antes estaba inclinada hacia un lado, pero ahora apuntaba directamente hacia donde yo estaba sentado. Mi instinto me decía que saliera de ahí, pero la lógica insistía en que todo tenía una explicación racional. Tal vez al mover el cuerpo, la cabeza se acomodó de otra forma. Tal vez la gasa cayó sin que me diera cuenta. Sí, seguro era eso. Decidí ignorarlo y seguir con mi trabajo. Encendí la computadora y revisé la documentación de los demás cuerpos. El sonido del teclado llenaba la habitación, brindándome una falsa sensación de normalidad. Pero esa sensación de ser observado no desaparecía. De reojo, sin querer, volvió a mirar el cadáver. Y casi grito. Su boca estaba ligeramente abierta, como si estuviera a punto de hablar. Un escalofrío recorrió mi espalda y el sudor frío comenzó a resbalar por mi frente. Me obligué a respirar profundamente. Note sugerencias, me repetí. Pero entonces, lo escuché. Un susurro. Bajísimo, como un murmullo distante, pero ahí estaba. No podía entender lo que decía, pero provenía de la mesa de autopsias. El pánico me paralizó. Cada fibra de mi ser me gritaba que corriera, que dejara todo y huyera de ese maldito lugar. Pero mi cuerpo no respondía. Como si algo, o alguien, me obligara a quedarme. Y entonces, en el reflejo del vidrio de un armario metálico, vi algo que me destrozó el alma. Los ojos del cadáver se habían movido.
No solo eso, su cabeza ahora estaba completamente erguida, con la boca abierta aún más, como si estuviera a punto de pronunciar mi nombre. No lo pensé más. Me levanté de golpe y corrí hacia la puerta. Justo cuando mi mano tocó el pomo, todas las luces parpadearon violentamente y un golpe seco resonó detrás de mí. No quise mirar. No quería saber qué había pasado. Solo salí de ahí, jadeando, con el corazón desbocado. No me detuve hasta estar fuera del edificio, sintiendo el aire fresco de la madrugada. A la mañana siguiente, cuando regresó con uno de mis compañeros para revisar el cuerpo, todo parecía en orden. Los ojos del cadáver estaban cerrados, la cabeza en su posición original, la boca completamente sellada. Mi compañero me miró con burla cuando le conté lo que pasó. Seguro estabas medio dormido, dijo entre risas. El cansancio te hizo ver cosas. Pero sé lo que vi. Lo que escuché. Esa fue la última vez que trabajé en la morgue de noche. No volví a aceptar un turno nocturno nunca más. Porque, aunque intenté convencerme de que fue mi imaginación, aún hoy, cuando cerró los ojos para dormir, puedo sentir esa mirada fija en mí. Como si esos ojos nunca se hubieran cerrado del todo. Como si aún me estuvieran observando. 4. Las huellas de sangre. Trabajar en la morgue nunca fue fácil, pero con el tiempo aprendí a ver los cuerpos como simples objetos de estudio. No eran personas, no eran almas atrapadas en un espacio frío y estéril, solo eran restos inertes, piel y huesos esperando ser documentados, analizados y enterrados. Al menos eso creía. Aquel turno de madrugada empezó como cualquier otro. Revise los informes, marque los procedimientos pendientes y me aseguro de que todo esté en orden. La morgue era un lugar silencioso, apenas perturbado por el zumbido de los refrigeradores y el repiqueteo de mis botas contra el suelo de baldosas. Siempre había disfrutado de esa tranquilidad, del meticuloso orden de los cadáveres reposando en sus cámaras metálicas. Pero esa noche, el silencio se sintió diferente. No sé cómo explicarlo, pero había algo en el aire, una presencia que me hacía sentir observado, aunque sabía que estaba completamente solo. A eso de las 2:30 de la mañana, después de terminar la autopsia de un hombre sin identificar, salí al pasillo para buscar café en la pequeña sala de descanso. Mientras caminaba, algo me obligó a detenerme. Fue un detalle mínimo, pero suficiente para ponerme en alerta, una mancha oscura en el suelo, justo en la entrada de la cámara frigorífica número 3. Al principio, pensé que era un reflejo o una mancha de algún líquido de limpieza, pero al acercarme sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Eran huellas. Pequeñas marcas de pies descalzos, perfectamente delineadas, y lo peor, eran de sangre fresca. Miré a mi alrededor, buscando algún indicio de que alguien más estuviera en la morgue. Pero no había nadie. Las puertas estaban cerradas con llave, y yo era el único que tenía acceso. Contuve la respiración y me agaché para tocar la sangre. Aún estaba tibia. Un latido de pánico me golpeó el pecho. Esa sangre no estaba ahí hace unos minutos. Mi instinto me decía que debía salir, que algo no estaba bien, pero la lógica intentaba imponerse. Tal vez se trataba de un error. Quizás alguien más había trabajado antes que yo y dejó un rastro sin darse cuenta. Pero, ¿por qué serán huellas descalzas? Nadie entraba a la morgue sin el equipo de protección adecuado. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Seguí las huellas con la mirada y vi que avanzaban por el pasillo, como si alguien hubiera caminado lentamente desde la cámara frigorífica hasta la mesa de autopsias, la misma mesa donde, minutos antes, había estado examinando el cadáver del hombre sin identificar. Tragué saliva y, con el pulso acelerado, me dirigí a la cámara 3. La abrí lentamente, con la esperanza de encontrar una explicación lógica. Pero lo que vi dentro de mí dejó sin aliento. El cadáver que había colocado ahí apenas media hora antes, ya no estaba. Un vacío frío se instaló en mi pecho.
Retrocedí un paso, mirando el interior de la cámara una y otra vez, esperando que mi mente me estuviera jugando una mala pasada. Pero no. Estaba vacía. Un ruido me sacó de mi estupor. Fue un sonido seco, húmedo, como el de un cuerpo pesado cayendo al suelo. Giré la cabeza bruscamente hacia el pasillo, y ahí estaban. Más huellas de sangre, pero esta vez eran más grandes, más nítidas, y avanzaban en dirección contraria. Como si alguien, o algo, hubiera salido de la morgue. No quise seguirlas. No quería saber hacia dónde llevaban. Pero un ruido me obligó a moverme. Un susurro. Un lamento casi imperceptible que provenía de la sala de autopsias. Mis manos temblaban mientras avanzaba. Mis pasos sonaban demasiado fuertes en el pasillo vacío. Cuando llegué a la sala, el pánico se apoderó de mí. Las luces parpadean. La camilla en la que había trabajado hacía unos minutos estaba manchada con más sangre de la que recordaba. Y entonces lo vi. El cadáver. Estaba allí de nuevo, en la mesa, tal como lo había dejado antes de guardarlo en la cámara. Pero algo había cambiado. Su boca estaba abierta en una mueca de terror, y sus ojos, antes cerrados, ahora estaban fijos en mí. Entonces lo escuché claramente. Un murmullo gutural, salido de su propia garganta. No recuerdo cómo salí de ahí. Solo sé que corrí. Abandoné la morgue, dejé todo atrás y no volví nunca más. A la mañana siguiente, los informes indicaron que todo estaba en orden. No había huellas, ni sangre, ni nada extraño. Y sin embargo, sé lo que vi. Sé que esa noche, algo despertó. 5. El cuerpo que no encaja. Esa noche en particular, me encontré solo en la morgue, revisando los ingresos del día. Era un turno tranquilo, hasta que un golpe seco retumbó en la puerta principal. Me sobresalté. No esperaba a nadie. Miré el reloj, 2:37 de la mañana. ¿Quién traería un cuerpo a esa hora sin previo aviso? Me acerqué y abrí. Afuera, 2 paramédicos con el rostro pálido empujaban una camilla con un cuerpo cubierto con una sábana gris. Uno de ellos, un hombre delgado con ojos hundidos, me entregó los documentos sin decir una palabra. El otro evitó mirarme. Sentí un escalofrío. Revisada la ficha, sexo, masculino. Edad, 45 años. Causa de muerte, indeterminada. ¿Qué pasó con él? Pregunté, notando la falta de detalles. El paramédico más delgado vaciló antes de responder. Accidente automovilístico. Eso creemos. No había testigos. Lo encontramos en un callejón, sin identificación. Algo no me cuadraba. Si era un accidente, ¿por qué lo trajeron directamente a la morgue sin pasar por el hospital? Sin embargo, no insistí. Firmé la recepción y los paramédicos se marcharon rápidamente, sin despedirse. Llevé el cuerpo a la cámara frigorífica y retiré la sábana para la inspección inicial. Cuando la luz fluorescente bañó su rostro, sintió un nudo en el estómago. Había algo extraño en ese cadáver. La piel estaba demasiado pálida, como si hubiera estado muerta por días, pero no presentaba signos de deterioro. Sus ojos, aunque cerrados, parecían moverse bajo los párpados, como si aún soñara. Pero lo peor fue cuando lo vi bien. No coincidía con la descripción de la ficha. No era un hombre de 45 años. Parecía más joven, tal vez 30. Sus facciones eran distintas a las del documento. Pero ahí estaba el nombre, el registro, la firma de los paramédicos. Algo estaba mal. Mi instinto me gritaba que me alejara, pero mi entrenamiento me decía que debía seguir el protocolo. Tomé una foto del cadáver y la comparé con la descripción del informe. No había duda, era otro hombre. Quise llamar a los paramédicos para aclarar el error, pero el número en los documentos estaba tachado. El silencio de la morgue se hizo más pesado. De repente, escuché un ruido sordo. Un golpeteo.
Contuve la respiración. Venía de la cámara frigorífica. Del interior. El aire se volvió denso. La piel de mi nuca se erizó. Me giré lentamente, con el corazón latiendo en mis oídos. El sonido se repitió, toc, toc. Era leve, pero insistente. Como si algo, o alguien, tratara de salir. Quise convencerme de que era mi imaginación. Tal vez el metal de la cámara se estaba ajustando con la temperatura. Pero entonces, el ruido cambió. Ya no eran golpes. Eran rasguños. El terror me paralizó. Sentí la garganta seca. Cada fibra de mi cuerpo me decía que saliera corriendo, pero mi razón se negaba a aceptar lo imposible. Respire hondo y, con manos temblorosas, abra la puerta de la cámara. El cadáver seguía ahí, inmóvil. Pero ahora, sus ojos estaban abiertos. Y me miraban. Retrocedí bruscamente, tropezando con una camilla. Mi aliento se volvió errático. Sus pupilas estaban dilatadas, inyectadas de sangre, y su boca entreabierta dejó escapar un leve susurro. No pude entenderlo bien, pero sonaba como mi nombre. Mi piel se erizó por completo. Eso no podía estar pasando. Cerré la puerta de golpe y eché el pestillo. Me alejé tambaleando y corriendo hacia la oficina. Tomé el teléfono con las manos sudorosas y marqué el número de emergencia, pero la línea solo emitía un sonido distorsionado. Entonces, la luz titiló. Un zumbido se apoderó del ambiente. Y los golpes comenzaron de nuevo. Más fuertes. Más violentos. Cada vez más rápido. Salí corriendo de la oficina. No me importó dejar mi chaqueta, mi teléfono, nada. Solo quería salir de ahí. Cuando crucé la puerta, sentí un último sonido detrás de mí. No fue un golpe. Fue el chirrido de una puerta abriéndose. A la mañana siguiente, cuando llegó el personal, encontraron la morgue en perfecto estado. Ninguna señal de alteración. Excepto por una cosa. El cuerpo que había ingresado esa noche, había desaparecido. Y nunca se encontró. Y así concluye otro relato en Relatos de Medianoche. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje al corazón del misterio y el terror. Si la oscuridad de esta noche ha encendido tu curiosidad y te ha dejado con escalofríos, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias que están por venir.